¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Code 360 y bienvenidos a Casa de la NCA. Hoy, un día más, con un protagonista de los que nos gustan, del cual estábamos mucho tiempo detrás de él, se nos escapaba, pero por fin nos hemos podido hacer con él. Y tenemos a uno que nos gusta porque Eric Vilá, actual jugador del Río Breogán, nos va a contar cosas de las famosas Power Five, porque él estuvo en Texas A&M. Luego tuvo un paso con uno de los mejores yugos del país, ahí en Florida, que también hablaremos porque hay historia por ahí. Y luego acabó su año en NCA, o un año, estuvo en un año en UTEP, ahí en el paso, en ese paso fronterizo tan problemático a veces entre Estados Unidos y México, y nos va a contar todo lo que pasó ahí, su decisión de irse allí y demás. Lo primero, Eric, mil gracias por pasarte por el canal. ¿Cómo estás? Bien, no, gracias por invitarme. La verdad que muy bien. Ahora he terminado la temporada, pero bueno, de momento muy bien. La verdad que sí. Mira, si quieres ya te hago la primera, sabes que hemos estado hablando que te va a empezar a soltar cosas. La temporada, ¿cómo te la tomas tú? Al final, hay que recordar a la gente que estamos grabando hoy el día 26 de mayo. La gente que está suscrita al canal la va a ver esta noche. Habrá gente que la verá la semana que viene, después de jugar con Valencia, donde pueda poner si me hago una foto contigo el viernes y hago el spoiler. ¿Qué valoración das de tu temporada en Breogán, Eric, este año? Bueno, la verdad que estoy contento con mi rendimiento. Creo que he conseguido pues dar un paso adelante en mi carrera en el sentido de poder ser importante en un equipo que hasta hace un par de jornadas estamos luchando para el playoff. Así que bueno, en ese sentido contento también por tener continuidad, que era algo que pues buscaba, ¿no? En ese sentido y pues la verdad que Luis me ha dado mucha continuidad en varias posiciones también, que también demuestra la confianza que me da no solo él, sino también el club. ¿No? En ese sentido estoy muy contento porque bueno, he podido pues demostrar en partidos que puede ser importante y ahora pues creo que mi siguiente paso va a ser serlo más regularmente, ¿no? Intentar pues tener buenas actuaciones como he tenido, pero las, digamos, las no tan buenas, pues que sean un poco mejor, ¿no? Y ser un poco más regular en ese sentido. Pero bueno, en general estoy contento, la verdad, de este año. La verdad que sí, que la verdad que este año, ya no solo por números, sino por lo que tú decías, ¿no? La continuidad y demás, sí que a mí que me gusta mirar la ACB, al final cuando tengo tiempo, soy abonado a Valencia y demás, suelo hilar la NCA, mucha más NCA que ACB, pero ACB siempre me gusta, sobre todo fijarme en vosotros, ¿no? En ti, en Rubén, que estuvo por aquí, Ujú. ya Sorolla, todos los que habéis jugado División 1 en NCA, me gusta veros, la verdad que muy contento con tu año. Pero claro, Eric, nos vamos a coger el DeLorean casi cerca de 10 años atrás, Uf, casi. sí. Y nos vamos a aquella época, ¿no? Donde tú estabas en Fútbol Club Barcelona, además haces un muy buen año, ¿no? Ganáis el título de la Liga Tech Generation, que se llamaba en aquella época y demás, ¿no? Y Ujú. sale algo de decir, ostras, ¿cómo sale todo eso de decir, vale, estoy en Barcelona, estoy de tal, pero me sale la oportunidad de irme a Estados Unidos? ¿Cómo salió toda la historia esta? Bueno, básicamente fue un poco atrás, ¿no? Al principio o sea, del primer año de junior. Me empezaron a escribir, supongo, a base de selecciones y así que te ven un poco más porque hay pues scouts de universidades ahí en las competiciones. Empecé a hablar, bueno, no ni hablar, me escribían y yo al principio pues no estaba muy tampoco por la labor, la verdad, estaba más pendiente en Barcelona pero bueno, pues eso, se pone en contacto contigo un poco y a medida pues el siguiente verano ya empezamos a dar un poquito más serio la oportunidad de ver si me interesaría hacer alguna visita, así, y bueno, poco a poco fue un poco pues ese proceso, ¿no? Hubo también pues A&M en este caso, vino a Barcelona y me visitaron, estuvieron conmigo un par de días, ya te digo, al final pues no quiero avanzar mucho, ¿no? De la trayectoria sin hacer spoilers, ¿no? Pero se interesan un poco por ti y bueno, la decisión básicamente salió por eso, ¿no? De la opción de poder ir a Estados Unidos y en ese sentido pues en Barcelona es verdad que estaban en una época diferente a la que están ahora. Los jugadores jóvenes pues le costaba jugar, que bueno, también pasa ahora, ¿no? Pero en un club grande como el Barça pues era difícil. Justo ganaban Euroligas y bueno, básicamente pues así. Yo en el filial que estaba tampoco notaba mucha confianza en ese sentido, pero bueno, al final la decisión pues fue irme a Estados Unidos por eso. Claro, esto es para que la gente, ¿no? Que parece que ahora solo la NCAA se fija en jugadores europeos y demás. Eric era un jugador top de aquel año a nivel europeo y ya la NCAA venía a llevarse jugadores top.
Yo en la narrativa Eni, que tengo con la gente, ¿no? Que ahora se empieza a decir, oye, la NBA empieza ahora, ¿no? A quitarnos jugadores y demás. No, la NCAA siempre se ha fijado en jugadores top europeos y se ha llevado para allí. Claro, hacíamos el spoiler, ¿no? Acabaste en Texas A&M. Pero claro, Ujú. yo he visto que es una universidad mega top, ahora lo hablaremos, pero claro, yo he estado viendo que realmente Houston, que no era la Houston de a día de hoy, pero bueno, Houston siempre ha sido un equipo histórico. Oregón, Utah, Wake Forest, Wichita State y tantos otros estuvieron detrás de ti. O sea, la verdad que, ¿cómo fue esa decisión? O sea, ¿qué te llevó a ir a A&M? ¿Que vinieran aquí a verte? ¿El interés quizás? No, bueno, no, el interés, sin duda. O sea, yo cuando, pues, aún a día de hoy hay gente que me escribe, jóvenes, ¿no? Me preguntan, ¿en qué tengo que fijarme? Lo más importante, y si puedo recomendar a alguien que esté pensando en ir, es que tienes que ir donde más te quieran. Al final, pues yo he tenido la suerte de poder ir a una gran universidad con grandes instalaciones, con un gran programa, pero al final fue el sitio que más me querría. Los entrenadores literalmente vinieron en el medio de March Madness para verme. O sea, para mí eso fue algo súper importante, ¿no? Y es lo que para mí lo más importante. Pero bueno, no fue nada fácil tampoco porque yo hice visitas durante el año y tuvimos que gestionar, pues eso, viajar durante el March Madness y así, y qué universidades viajar, o sea, ir, perdón, a visitar. Y no fue fácil, ¿no? Pero bueno, creo que con la visita que hice cuatro, hice Texas A&M, Houston, una no oficial a Rice y luego fui a Missouri y Wake Forest. Ujú, Realmente te das cuenta, ¿no? En las visitas donde se te quiere o no te quiere. Y realmente siempre explico esta historia yo de, si me permites, de A&M. Yo ujú, cuando yo y mi madre aterrizamos a Houston para nuestra visita, mi primera parada fue A&M porque era prioritario. Y me acuerdo bajar del avión y mirar el resultado, que estaban jugando al March Madness. Y me acuerdo de mirar que estaban perdiendo de 12 puntos contra el Northern Iowa y quedaban un minuto. En, jugaban en Oklahoma. Y me acuerdo de decirle a mi madre, vaya visita vamos a tener, habrán perdido en el March Madness. Bueno, y luego, total, que cerré el móvil, fuimos a coger maletas y me recogió un amigo que conocía yo de Houston y me dijo, ¿estás viendo el partido? No sé qué. Y yo, ¿qué partido? Pero se ha acabado, ¿no? No, no, que están en la prórroga, que han remontado. Y fue ese partido histórico ahora ya, que remontaron ujú, 12 puntos. Claro, y yo tuve la suerte de que el día siguiente empezó mi visita. Claro, la gente en el campo estaba eufórica, los entrenadores estaban eufóricos, yo en entrevistas y claro, fue un poco, fue como un ambiente demasiado perfecto en ese sentido, pero bueno, fue algo divertido. ujú. Claro, un campus como College Station, ¿no? Que sí que es cierto que por el boom de Johnny Manziel y demás, es cierto que la historia reciente parece que es más de fútbol americano, pero yo hay un tío que me enamoró, ahí en A&M hace muchos años ya, que era AC Lowe cuarto, el Ujú. base, que luego jugó en Europa, en Olympiacos y demás. Claro, yo cuando me empecé a ver NCAA, hace 20 años o así, claro, A&M era un equipo de baloncesto, realmente siempre suele estar top 5, top 10 del país. Y claro, la gente más actual no se acuerda de esto, porque claro, para mí siempre es un histórico. Claro, las instalaciones allí, independientemente de que el fútbol americano será una locura, claro, ¿cómo es ese campus de College Station? O sea, ¿es tan grande? ¿Cómo se puede ver en fotos y en imágenes que ponen el campus y demás? ¿Cómo es ese campus de College Station? Bueno, yo creo que es más grande de que la gente se les imagina, ¿no? O sea, es algo surrealista. Todo el campus, la verdad que bueno, vamos con mi mujer es también graduada de A&M, también es atleta de ahí, vamos casi cada año a College Station para nosotros, pues como una segunda casa, ¿no? Y tenemos amigos que viven ahí porque al final College Station es una pequeña ciudad, pero que vive solo para A&M. O sea, el ambiente de la ciudad es todos Aggies, todo un ambiente súper familiar y esto nos gusta mucho, ¿no? Pero el campus es, bueno, es el segundo más grande de Estados Unidos después de Ohio State, si no me equivoco. Y la verdad que cada año que vamos hay más edificios y hay más facultades y hay más instalaciones. Y ya no solo para el básquet, ¿no? A nosotros, pues en Rita Arena, que ahora no sé si han expandido un poco el aforo, ¿no? Pero en unas 13, 14, teníamos una ala solo para el equipo de básquet y una ala solo para el equipo femenino con nuestros
campos de entrenos, con nuestros vestuarios y todo era increíblemente nuevo. Y ahora han hecho una renovación, van a hace unos años dieron una renovación que aún era mejor, pero bueno, la verdad que una locura de instalaciones y que por eso también para los jugadores nos atrae esa idea, ¿no? De ir ahí en un sitio que tienes tantas facilidades para estudiar, para jugar, que te cuidan genial. Bueno, la verdad que A&M es algo muy, muy top. Y no solo el básquet o el fútbol, ¿eh? Vas al campo de tenis y es el más top del país. Vas al campo de atletismo indoor, es donde se hacen los trials, ¿no? Así que bueno, la Ujú, verdad que como universidad es muy, muy top. ujú. Y una cosa importante, Eric, que mucha gente me dice y le suelo preguntar. ¿Cómo es tú llegas de Barcelona? ¿Cuándo llegaste allí más o menos? ¿A cuál estáis? ¿En agosto o así? ¿Te Sí, tenía acuerdas? selección y llegué en agosto. Mm. Eso te iba a decir. ¿Cómo es el acoplarte allí, no? Porque es cierto que evidentemente, hay un proceso de adaptación para el jugador europeo que llega allí, pues siempre suele ser muy habitual que juegue ese verano con selección y demás. Llegas en agosto, claro, ¿cómo son tus primeros días allí? Viendo, puedo nombrar a gente de ese equipo que estaba contigo. Era el año justo que se iba Alex Caruso y Daniel House, pero claro, había gente como DJ Hawk, como Alton Gilder, como Tyler Davis, como Robert Williams III. Claro, ¿cómo es acoplarse y la nueva vida allí cuando estés en los primeros días? Bueno, la verdad que fue un poco shock, la verdad, porque bueno, yo venía de España, justo en la selección, me sentía súper bien y claro, llegué ahí y el equipo estaba muy construido ya, porque justo vinieron del Sweet 16 y nada, tanto yo como Robert, que veníamos y con un par de freshmen más, me acuerdo uno de los primeros días jugamos un pick-up, que es bueno, un 5 contra 5 así y me acuerdo, ¿no? El nivel físico y cómo competían. Ese fue como mi primer feeling, ¿no? Del básquet universitario, la verdad. Y me acuerdo también de Robert, cómo saltaba. Me acuerdo de que entramos, justo estábamos andando, entrado al campo y sin calentar, sin nada, hace un mate por debajo de las piernas. Y bueno, fue como todo un shock de, wow, esta gente realmente saben, son unas atletas increíbles, juegan muy duro y nada, fue como un poco el primer, wow, ¿sabes? Ujú. Y llegaste allí a A&M, que venían de, como bien decías, de Justin, con Billy Kennedy de entrenador, ¿no? Que es un Ujú. entrenador que luego, más allá de lo de fuera, ha tenido éxito en universidades y demás. ¿Cómo es el Billy Kennedy entrenador? O sea, ¿es el típico americano exigente, más permisivo? ¿Cómo era Billy Kennedy de entrenador? Porque es cierto que fue asistente de Wichita State hace un par de años y a día de hoy ya no entrena. No, la verdad que en ese sentido no era el típico entrenador americano. También, bueno, por desgracia él estaba enfermo en ese sentido y tuvo, bueno, una enfermedad que le costó un poco no entrar en el equipo, pero bueno, por suerte tenemos, pues, como hemos hablado antes, ¿no? A grandes asistentes que estaban un poco como empujando al equipo en ese sentido. Creo que eran los asistentes que eran los más americanos típicos de apretar, de chillar, de exigir. Billy era más un corrector en ese sentido, ¿no? Un poco más guía, sin meterse en muchos problemas y, bueno, ya digo, era un poco más como el staff en general era el que dirigía también el equipo. Ujú. Un staff, por cierto, que hay que recordar que para la gente, yo no me acordaba, no voy a mentir, no me voy a tirar aquí, no me voy a poner a medida porque no me acordaba. Pero claro, he visto que estaba Almira Burraim, el ex entrenador de Estado de Florida, que falleció por desgracia el año pasado, que metió a Kenny Sostete en el Mandes y sus primeros pasos casi eran aquí, ya lleva buenos años en la liga, pero bueno, su primer gran papel de asistente, digamos así, era en A&M. Y luego había la verdad que es joven, pero claro, sería mucho más joven aún. Ulrich Maligi, actual asistente en Texas, en Kansas State y demás. Uno de los que dicen que es uno de los mejores reclutadores del país, uno de los asistentes más con más proyección en el país. Y la verdad que es cierto que el coaching staff era bastante bueno del colega Billy Kennedy, no nos vamos a engañar.
Eric, a mí me gusta mucho preguntar por los ambientes hostiles, porque claro, tú llegas a la SEC encima, a una conferencia, donde sí que es cierto que quizás cuando tú llegaste la influencia del college football era mucho más importante de lo que es a día de hoy, ¿no? Antes, cuando tú estabas, había muchos equipos que prácticamente el fútbol americano no era todo y en el baloncesto no estaban tan arriba. A día de hoy, todos los equipos son buenos en fútbol americano y en baloncesto. ¿Cómo era esa SEC? O sea, ¿qué recuerdas tú? ¿Equipos complicados y demás? Sí, bueno, un poco lo que has dicho, ¿no? Tal vez los programas más de fútbol americano no están en tan buen momento como están ahora, el Alabama y el LSU, ¿no? Pero sí recuerdo venir del dominio de Kentucky, de esos años que sacaban ones and dons cada año, que bueno, mi año también fue el mismo, fue un equipazo, ¿no? Con equipos un poco así tapados, como Vanderbilt, que tenían a Cornet, que siempre te podían ganar y competir y ganar March Madness, y bueno, equipos con un poco de arriba, ¿no? También el Florida, un buen Mississippi State, que estaba Tyson Carter, que está en Unicaja, Kansas, que está Bamford. ah, ya te digo, eran equipos, había un par de equipos muy, muy, muy buenos que llegaron lejos a March Madness, y luego había bastantes equipos que nos incluirían a nosotros, que siempre competían muy bien y que eran muy difíciles de ganar, sobre todo fuera, ¿no? Y en ese sentido, pues era una SEC muy competitiva, que incluso, pues, aunque Missouri no estaba ni mucho más en el donde está ahora, también te competían bien y jugaban muy bien. Ya que tenemos aquí amigos y colaboradores de Kentucky, cuéntanos, Eric, ¿cómo es jugar en el Rap Arena? Y además en aquella época de Juan and Dance, mucha gente, Ujú. Calipari en su prime, ¿cómo era jugar ahí en el Rap Arena? Bueno, yo siempre explico la misma historia, ¿no? Y en gente que ha jugado en el rap comparten la misma sensación. Creo que ha sido el único pabellón, incluido ACB, que he jugado, que realmente sientes un miedo. O sea, no es miedo de pánico, pero de esto de cortarte un poco el aliento, ¿no? Es algo que realmente impacta mucho porque además lo tienen muy, muy estilo NBA con luces y es muy vertical en ese sentido. O sea, es como realmente lo notas toda la gente encima. Y sí que realmente fue como el único sitio que he jugado. Es verdad que la sé que es muy complicada, ¿no? Pues, por ejemplo, Florida también es un sitio muy divertido de jugar, pero para un jugador lo disfrutas mucho. Ahí en Kentucky era como un poco de pánico así escénico de wow. También entiendes la historia, ¿no? Del programa, del pabellón, y bueno, creo que eso influye también un poco, ¿no? Pero el rap es un pabellón increíble, la verdad. Ujú. Te va a decir por el. Siempre suelo preguntar por el pabellón más complicado, ya me lo acabas de decir. Y una curiosidad que tengo yo, Eric, ¿cómo es jugar en Vanderbilt? Porque sí que es cierto que es uno de los pabellones más raros de toda la División uno quizás, ¿no? Con los banquillos ahí al fondo. eh, ¿Cómo se siente eso, verdad? Siempre me ha parecido un poco extraño. No, es muy, muy extraño. La verdad que sí. A mí en ese sentido me gustaba, o sea, porque era algo diferente y estás como en un teatro, estás muy arriba. Y es, bueno, una sensación que está bien, o sea, en ese sentido, porque es un ángulo diferente, ¿no? Lo que sí que es extraño son las canastas, que no sé si este año no la han cambiado, pero cuando yo jugaba eran las canastas que estaban con dos postes y se unían y Mm, flotaban. Los banquillos están en el fondo, en ese sentido era extraño. Yo me acuerdo que cuando hicimos el tiro el día anterior del partido, como practicábamos, entre comillas, cómo hacer los cambios y dónde sentarnos, un poco, claro, el marcador para ver los 24 segundos no está donde normalmente está. Tienes que mirar, y me acuerdo cómo practicar estas pequeñas cosas que en un partido son naturales, que en ese pabellón tienes que cambiar. ujú. Y claro, hablando ya de la temporada en sí, Eric, tú la verdad que quizás para ser rookie europeo llegas en agosto a un equipo bueno de la Mm, SEC, juegas bastante, ¿no? Juegas partidos, juegas tus minutos por partido. mm. ¿Cómo te sentiste en tu primer año allí en A&M? No, yo la verdad que muy bien. O sea, como has dicho, ¿no? La perspectiva de un equipo muy hecho ya, de jugar en la SEC, de un equipo que compitió para entrar en March Madness. Para mí fue un buen año de freshman, la verdad, porque no fue nada fácil. Además, yo era consciente de que
con el nivel físico de la SEC y tenía que ponerme muy bien físicamente, que en ese momento no estaba y tenía que pues desarrollarme en ese sentido. Así que bueno, yo estaba contento, además eh, tuve bastante regularidad en ese sentido, ¿no? Que no es fácil cuando eres freshman y bueno, estaba contento, la verdad. Ujú. La verdad que sí, que la verdad que ahora, ¿no? Que parece que los españoles o jugadores europeos les cuesta más llegar allí, la verdad que es un caso que decir, oye, yo la verdad que me gustó, ¿no? Es cierto que en los últimos años se decía, ¿no? El hecho de, no, o sea, hay que acoplarse y demás. Al final, pues por ejemplo, tú ese es el caso, como este año a lo mejor Bruno Alocen, ¿no? Que también llegó tarde y ha jugado mucho en Indiana State. Pues oye, la verdad que para llegar ahí a la SEC, primer año, jugaste bastante. ¿Qué sensación se os quedó del año, no? Porque es cierto que teníais buen equipo, pero al final el año no salió como esperabais, ¿no? Al final 16 Ujú. victorias, 8-10 en la SEC. ¿Qué sensación se os quedó de decir, no ha salido el año como pensabais o hubo problemas por ahí que a lo mejor decir, bueno, pues el año al final pues se hizo lo que se pudo? Sí, yo creo que un poco más un segundo. Tuvimos problemas en el equipo. Bueno, que al final de una temporada pues tienes que gestionar lo que te venga, ¿no? Y bueno, no fue fácil tampoco porque, bueno, hubo jugadores que le costó, pues en algún momento tuvimos algún problema también con algún jugador y bueno, ya digo, son parte, es una parte, ¿no? De la temporada que tienes que adaptarte, ya digo. Para mí, freshman, aprendí muchísimo porque, bueno, vi pues gestionar muchas cosas de tanto de jugadores como entrenadores, también veía cómo era la mentalidad de ahí, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ya digo, no fue nada fácil, pero bueno, creo que a todos nos quedó ese de que podíamos haber dado un poquito más, porque creo que éramos muy buen equipo, pero yo me incluyo, por ejemplo, aún tenía que desarrollarme, Robert tenía que desarrollarse, que dio un paso súper grande en el segundo año, ¿no? Tuvimos un freshman que no pudo jugar porque era ineligible, o que era un base jugón, J.J. Caldwell, que nos falló un poco en la segunda rotación de base, ¿no? Bueno, pasaron varias cosas que pues no pudimos controlar y todo afectó un poco. Ujú. Y claro, acabas ese año, ¿no? Y decides cambiar de aires, ¿no? O sea, ¿cómo fue todo eso? Y en su día entiendo que el proceso del portal es igual que a día de hoy, aunque antes no se conocía tanto, había que pasar un año en blanco, Ujú. pero hiciste algo, ¿no? Como para no estar en blanco. O no, Bueno, perdón, lo pasaste en blanco, perdona, ¿no? El segundo sí, sí, año. sí, sí. Me he equivocado yo, perdona. Bueno, un poco mi historia también en A&M. Yo cuando termina el primer año, mi año freshman, con el preparador físico, hablé, no, y con el staff, hablamos todos que para mí sería una buena opción hacer un redshirt en A&M para ponerme bien físicamente, para que necesitaba ese cambio, como he dicho, ¿no? Y creo que era el Mm, pacto que teníamos con el entrenador, con el staff, con el preparador físico. Y justo antes de irme a España para jugar con la selección, eh, recibo como un poco el mensaje de A&M de que, bueno, puedes explorar otras cosas y, ¿sabes? mm, Es como un poco el mensaje que recibo. Y todo, como he dicho antes, tienes que ir donde realmente te quieran, ¿no? Que es lo más importante. Y también un poco del backstory, ¿no? A mí me mm, reclutan dos entrenadores que justo la semana siguiente a yo firmar se van, que son Rick Stansbury, eh, es uno de ellos. Y claro, para mí, Coach Keller, que fue el que vino a Barcelona, me faltaba un poco el apoyo ahí en A&M, ¿no? Que son los dos que me vieron, o sea, Coach Keller vino a Barcelona, es el que vino, y con el que más hablaba, con Stansberry hablaba muchísimo también. Claro, al no tenerlos durante la temporada, no tenías ese apoyo, ¿no? Y claro, yo lo que realmente me di cuenta muy rápido es que ahí mm, lo, los que mandan quieren traer a los que realmente quieren, como he dicho, ¿no? Y por ese motivo decidí, pues, mirar qué opciones tenía. Y fue a jugar con la selección y, bueno, por suerte, pues, como he dicho, ¿no? En la selección hay universidades y estuve hablando con varias universidades para hacer el transfer. ujú. Y ahí, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿tuviste otra vez universidades top? ¿O qué equipos más o menos se interesaron por ti?
Bueno, pues sí, mi opción, digamos, fue Western Kentucky, que era el entrenador, uno de los que me reclutó, Stansberry. Sí. Cuando yo estoy en Grecia para jugar con la selección, en mi mente está casi hecho ya que me iría a Western Kentucky, hice una visita, me gustó el campus, la verdad que todo bien. Y en mi mente es donde un entrenador que confía en mí, que me conoce, una conferencia mid-major que está bien y en un sitio donde puedo jugar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando se va a la selección pasa esa movida que con Mitchell Robinson, Mm, tema, y es como se complica, no se complica, pero se entorpece un poco el tema, ¿no? Y ahí es donde entra Ronnie Terry, que en ese momento estaba en Fresno State, eh, que me planteó la opción pues, de comprometerme ahí y es lo que termino haciendo. ujú. Rodney Terry, que en aquellos años medio reflotó Fresno State, que creo que hizo 3 años de 20 victorias, más o menos en el panorama nacional de la gente que sigue mucho la liga. Fresno State parecía que volvía a estar, Ujú. ¿no? Pero Rodney Terry se fue, ¿no? A Texas El Paso, si no recuerdo mal. Sí, ahí exacto. Y ahí es donde, viendo que se ha ido, yo ya entiendo en ese momento, vale, tengo que ir donde me quieran. Hablé con el entrenador que vino, no me conocía de nada, se pensaba que era un 5, no sabía qué tiraba. Bueno, me dio cero confianza en ese sentido y es cuando decido jugar mi año sophomore en Northwest, ah, que ahí es donde pues estoy te diría el mejor JUCO, ¿no? de Estados Mm, Unidos. sí, 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 sin duda, sobre todo. Si no el mejor, para mí top 3 sin lugar a dudas, porque siempre está ahí y siempre han salido muy buenos jugadores. Lo Mm, hemos hablado antes, ¿no? Años atrás estuvo Andrés Feliz, que está en Real Madrid. Chris Duarte, que suena mucho para hacer, por cierto, aquí en Valencia cada vez mucha gente me dice, oye, Chris Duarte, ¿qué es de él? ¿Qué es de sí, él? Está por ahí. sí. Claro, Northwest Florida State, Eric, era un equipo ganador. O sea, al final, el paso entre una mid-major de nivel bajo o un Juco de primer nivel, realmente yo creo que tampoco es tanto, ¿no? Y te interesaba jugar minutos en un equipo top y fuiste allí a Florida, que la verdad que tampoco se viviría mal allí, ¿no? En Northwest Florida. No, es diferente. Yo estaba en Destin, que es un destino vacacional en ese sentido, ¿no? Y fue la verdad que las playas todo era magnífico. Pero claro, lo que has dicho, ¿no? En mi equipo estaba, pues, aparte de Chris, que jugó en la NBA, también, pues, tenemos a gente que se fue a Power 5 después. Hay gente que ahora juega profesional, o sea, la mayoría, pues, fueron a Georgia, North Texas, se fueron a sitios muy reputados. Bueno, Chris se fue a Oregón. Y en ese sentido, pues el equipo estaba muy bien constructurado por eso, porque éramos gente de primer nivel, gente que ahora juega en profesional y la verdad que teníamos muy buen equipo. Mm. ¿Cómo crees tú, Eric? Hombre, yo entiendo que comparado con la SEC, a lo mejor un Yuko sí que bajáis el nivel, ¿no? Pero Sí. comparado a lo mejor con UTEP, ¿se baja mucho el nivel? A ver, el tema para mí, lo diferente es que el equipo en sí que tenemos, el roster, podría competir en Conference Mm, USA. Yo creo que en UTEP tenemos mejor equipo, pero era un equipo para competir sin duda en una mid-major. El tema es que la competición es más baja. O sea, hay varios equipos que en la conferencia Florida son buenos equipos, pero hay gente que juegas en JUCO que el nivel es más bajo, sin duda, que mm, sería un low level. ujú. ¿Y cómo te encuentras ahí? O sea, al final, ¿qué sensaciones tuviste ahí en Yuko, sobre todo en tu juego? Entiendo que te vino bien para ganar músculo y demás, pero ¿qué sensación te deja el estar un año ahí en Yuko? No, buena sensación. Va a recuperar un poco esa pasión, no pasión, pero diversión de jugar, entender ya un poco como en mi segundo año jugando, ya entiendo un poco más cómo va el estilo americano, y entiendo pues sus características, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero ya me adapto mucho mejor, a mejores números, está claro, ya digo. Como he dicho, lo bueno de estar en Northwest es que te exponen a los mejores yukos. Y cuando compites contra los mejores yugos tienes mucha exposición, ¿no? En ese sentido. Y ahí tuvimos pues suerte de tener una buena temporada, compitiendo bien y ya te digo, yo me sentí muy bien ahí porque pues eso, poder recuperar un poco ese ritmo competitivo de jugar a un buen nivel y continuar creciendo. Ujú. Y después de un año,
¿no? Allí en Yuko, Ujú. vuelve a aparecer Rodney Terry Sí, en escena, ¿no? Y vuelves a mudarte, ahora sí que más al sur, a El Paso, sí, para jugar en la USA. Una USA que te quiero preguntar, porque claro, la USA parece que sea una conferencia, se habla de mid-majors, pero yo siempre me gusta separar las mid-majors de las low-majors, ¿no? Y la USA dentro de las mid-majors, pues quizás sea top 5 sin ninguna duda. sí, Más allá de que en aquella época entiendo que en esa USA mucho jugador veterano, mucho jugador yuco, mucho jugador de nivel físico. Claro, ¿cómo fue el paso también primero de pasar a UTEP? Entiendo que apareció Ronnie Terry, te tentó, fuiste allí, y luego un poco cómo fue tu sensación de acabar en una mid-major, pero que realmente es de un nivel alto. sí. Bueno, cuando en Northwest, me acuerdo que, bueno, para mí era súper extraño, ¿no? Pero hacían como puertas abiertas. Y nuestras puertas Mm, abiertas era como un draft combine que venían, creo que vinieron 50 universidades. Y claro, veías a todo el mundo con el polo de su universidad, con libretas, apuntando en un entrenamiento nuestro. O sea, fue una locura. Y en ese sentido recibí muchas ofertas, pues de, por ejemplo, Creighton, universidades de este estilo, Nebraska. Y fueron opciones que pensé y que estuve hablando con los entrenadores y tal. El tema para mí es lo que he dicho, que quería ir a un sitio que realmente me quisieran y que conociera ya. Sabía que tenía que irme de Northwest porque me graduaba en Yuko, solo se puede estar 2 años y al ser sophomore te tienes que ir. Sabía que tenía que ir a un sitio donde conociera a los entrenadores, quería sentirme ya, no quería cambiar de entrenadores y confiaba en Ronnie Terry en ese sentido. Y simplemente fui al sitio donde más me querían, ¿no? Así que para mí la decisión de irme a UTEP era esa, de ir a un sitio que conocía al entrenador, que ya sabía cómo funcionaba, porque para mí era importante. ujú. Y llegas a UTEP, la verdad que el año, luego hablamos, en aquella UTEP había gente como Bryson Williams, Ujú. como Sully Boom, o sea, que era un equipo, ¿no? Que luego varios jugadores pasaron a Power 5. ¿Cómo te sentiste aquí en UTEP? O sea, en los primeros días, ¿no? De decir, vale, es un equipo que me gusta jugar, no me gusta. O sea, ¿qué fue tu primer feeling de decir, vale, me he cambiado en Florida por UTEP y ahora? No, muy bien, me sentía súper bien, muy contento. Además, el grupo era un grupo que venían muchos de hacer redshirt que están preparados para jugar, pues los dos que has dicho, tanto Sule como Bryson eran redshirt y justo empezaban a jugar. Bryson ya le conocía, estuve tiempo con él, ya hablé con él antes también de ir a UTEP y ya estaban muchos en contacto, ¿no? Pero tenemos mucha hambre en ese sentido de jugar y la verdad que me sentí muy, muy bien, venía con mucho ritmo, venía de la selección y nada, yo la verdad que venía muy contento. Ujú. Y cuéntame Rodney Terry, ¿no? El gran Rodney Terry que no nos vamos a engañar, o sea, se le han dado palos en este canal el año pasado, sobre todo por la de Texas. A mí es un entrenador que me gusta, y le hemos hablado a veces, ¿no? Al final Texas es una plaza muy complicada, llámese Rodney Terry, llámese Shaka Smart, llámese Rick Barnes en su día, y no se puede catalogar a Rodney Terry por lo que ha pasado en Texas. Pero también Rodney Terry es un tío que en Fresno State joder, lo reflotó él. Y en UTEP sí que es cierto que no acabo de tener no sé, esa suerte o esa continuidad. ¿Cómo es el Rodney Terry entrenador comparándolo con otros, ¿no? Pues a lo mejor como Billy Kennedy y demás. Este sí que es más americano que digamos. Sí, muy intenso, muy intenso. La verdad que un rollo totalmente diferente es el típico estereotípico americano de entrenador. Él sí que es la definición de entrenador americano, en ese sentido. Así que bueno, sí que es totalmente diferente. Algo que yo también en UTEP tenía que decirte, me sorprendió. No sé si era por el equipo, las expectativas que teníamos y así me sorprendió también el nivel ah, de exigencia que llevaba. Eh, pero sí, sí, la verdad que es un Ronnie totalmente diferente a otros entrenadores. Y cuéntame, ¿cómo fue este año en UTEP? Pues, sensaciones y demás tuyas personales a nivel de juego. Mm. Bueno, pues te lo dividiría en dos partes, ¿no? De agosto a medianos de noviembre o casi diciembre a
resto del año, ¿no? Y yo desde que jugamos un partido de pretemporada contra Texas Tech, que eran, justo habían llegado a la final de la Final Four, les ganamos en un partido de exhibición, jugando bien. Empezamos la temporada, bueno, empiezas la temporada con equipos un poco de menos nivel, ¿no? Pero Mm. incluso ahí tenemos torneos en casa, jugamos también el Diamond Head Classic. Y yo me sentía bien, la verdad, estaba jugando bien, estaba saliendo de titular, cómodo, la verdad que contento en ese sentido. Sabía que podía crecer más, aún me estaba adaptando un poco al equipo, pero me sentía bien y sentía que también el equipo me veía como una pieza importante. Y después, bueno, como pues supongo que alguna gente sabe, pues empecé a tener problemas en mi pie, y a partir de ahí, pues la temporada sí que no salió nada bien, no nada bien, pero no como yo quería, ¿no? En ese sentido, me costó mucho, tenía muchos problemas para jugar, iba lento, ya te digo, tenía un problema en el pie que en ese momento el staff pues quería contener para que pudiera jugar y ayudar al equipo. Y a final de temporada, pues mirar qué pasaba, ¿no? En ese sentido. Y bueno, no fue nada fácil para mí, la verdad. Estaba haciendo tratamientos a diario para gestionar el dolor y para gestionar pues las molestias. Y ya digo, no fue nada fácil, pero bueno, al final pues no, al final tampoco. Pero bueno, con lo que pasó se alargó muchísimo. El problema fue que terminamos el torneo de conferencia y bueno, digo, vale, ahora perfecto, ahora puedo pasar página, recuperarme para el año que viene, ¿no? El problema es que pues empezó el COVID y se paró todo, no pudimos hacer pruebas, no pude ir al médico que me revisara, total, que se alargó hasta el siguiente agosto. Y ahí pues, Ujú. si quieres te sigo explicando la historia, Sí, pero sí, bueno, sí. Tú, por supuesto, Eric. ya en mi segundo año, pues en agosto voy al campus, hacemos pruebas y me dicen que tengo una stress fracture, una fractura de estrés, ¿no? Y claro, me ponen lo típico en la bota, con el patinete este americano que les encanta, y en teoría en unos 3 meses ya debería estar ya recuperado. El problema es que no estoy recuperado. El pie no mejora, sigo hinchado, con muchos dolores. Ya en ese momento ya hasta me costaba dormir, tenía muchos problemas para dormir por el dolor y no fue nada fácil, ¿no? Después avanzamos ya hasta diciembre. Ya me están forzando a correr, que empezar a correr y claro, está claro que durante ese tiempo hacemos pruebas, pero el doctor decía lo mismo, ¿no? Y después ya en diciembre, ya tanto con mi familia, con el staff y con gente que conocía en Estados Unidos, hablamos con Rodney y dijimos, tenemos que mirar esto bien, déjanos llevarlo a Houston a que un especialista lo mire. Total, en enero me voy con este especialista y me hace una radiografía, no me hace ninguna prueba que sea una locura, una radiografía, y en 2 minutos me dice, no tienes esta lesión, tienes esta lesión, que hay que tratar de esta manera. Total, que fue pues una putada porque perdí 4 meses de competición por una lesión que podía estar curada en menos y al final lo que pasó es que me perdí todo el año senior por una cosa que después en febrero me operaron. Y a partir de febrero que me operaron, me acuerdo salir del hospital, una operación que no era nada una locura, pero algo que se tenía que hacer. Y a partir de ahí tuve cero dolor en mi pie. Y me Ujú. recuperé, en verano ya estaba entrenando. Y para mí pues fue muy frustrante, ¿no? Perderme años senior, además con las expectativas de poder ayudar y que sería algo que duraría unos meses, que se alargara más de un año. En ese sentido, la verdad que fue muy difícil para mí. Además, en época COVID, que no veía a mi familia, no podíamos viajar, que hacía casi 2 años que no estaba en casa. Fue algo muy, o sea, fue algo duro, pero bueno, también creo que me ha curtido mucho como persona y jugador, ¿no? Claro, pues el COVID te pilla allí, claro, en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Ese año fue una locura, ¿no? Entiendo que, o sea, para nosotros como seguidores fue una locura, para vosotros jugadores y universidades también, igual, ¿no? El hecho de, sí, tú ibas a un sitio, pero a lo mejor probablemente ni jugabas, o porque el equipo, pues, ¿cómo fue también? Pues fue muy extraño. Yo creo que la palabra sería frustrante, ¿no, Eric? Acabar así, de esta manera, ¿no? Tu época allí.
Sí, sí, porque bueno, al final es algo que no puedes controlar, ¿no? Y me puede pasar aquí en España o ahí. Al final son lesiones que deportistas tenemos, pero más la sensación de saber que se podía haber hecho algo antes, que no está en tu control y que no depende de ti, pero aún así es frustrante, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ¿no? Al final esto te curte como jugador y hay cosas que no puedes controlar y solo lo que puedes hacer es seguir trabajando, ¿no? Pero ese año en general fue bastante locura porque, bueno, como has dicho, ¿no? Ahí al menos en UTEP hacíamos test de COVID a diario. O sea, digamos, para poder hacer vida normal, tienes que pasar Ujú. el test, ¿no? En ese sentido, pues por la mañana te levantabas, ibas a un sitio en el campus y te hacían el test COVID y luego volvías a casa. Y en un par o tres de horas tenías el resultado. Normalmente lo que hacíamos era, hacía el test, ibas a casa, hacías tus clases y a partir de ahí, si estabas bien, verde, pues ibas a entrenar. Si estaba alguno que estaba rojo, pues te quedas en casa. Y fue así. La verdad que era vivir a diario con a ver si pasas el test o no. Así que Mm. bueno, yo por suerte no tuve ninguna interrupción y pude pues hacer al menos mi tratamiento, mi recuperación, sí, sin problemas, pero sí que es verdad, pues como has dicho, ¿no? Que el día de viaje que te vas, pues yo qué sé, a jugar a Florida, haces un test positivo, pues te quedas aquí y no viajas. Y es como vivías un poco día a día. Y la verdad que como Sí. deportista, si ya no puedes planear nada en tu vida, ahora aún era peor porque no puedes planear ni el día, ¿sabes? O sea, fue algo muy, bueno, como has dicho, frustrante. Y volviendo a Utah, vamos a, sabes que me gusta a mí, ¿cómo es jugar en una pista mítica, ¿no? Como el de Don, ¿no? El Don Hastings, Ujú. Don Haskins Center, porque yo es cierto que yo, por desgracia, no he visto muchos partidos de Utah, no te voy a mentir, o sea, la verdad que es complicado conseguir partidos de ellos, Sí, sí. pero lo poco que recuerdo, o sea, no es una pista caliente, salvo que sean partidos de rivales, o sea, no hay tanta afición, ¿no? En Ujú. Utah, pues sí, o estoy equivocado. Ah, yo te diría que UTEP en sí es un programa de baloncesto, pero sí que Ujú. es verdad que eh, la atmósfera del programa no es como otras, como hemos hablado, Kentucky o incluso A&M, ¿no? Y que es verdad también que nosotros tenemos que subir el nivel, creo que la Universidad de Utah tiene que subir el nivel, ahí también me incluyo a mí, en mi equipo que hemos estado. Nosotros cuando estuvimos bien, la gente respondió muy, muy bien. El tema es que cuando no respondes la gente no responde tan bien, ¿no? Que al final es un poco como va el deporte, pero nosotros, como he dicho, ¿no? Al principio de temporada que estábamos como un tiro que no sé, no me acuerdo exactamente, pero éramos 9-2 o 10-2 antes de ir a jugar a Houston, la gente respondía y ya no llenábamos. Había contra New Mexico State, contra Iván Aurrekurrechea, está claro que llenábamos, ¿no? El partido, pero luego eh, pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando no juegas tan bien, pero bueno, sí que es verdad que hay afición de básquet ahí. Por la historia, Ujú. sobre todo. Y luego, mira, un tema súper interesante, o sea, cómo es pasar casi la Navidad o la Navidad en sí en Hawái jugando ese torneo tan místico, raro, ¿no? Que se ven ahí en esos días navideños, el Diamond Head Classic. ¿Cómo es estar ahí con el equipo en Hawái, en verano prácticamente, en la playa, con las Navidades? Sí, es muy extraño, no te voy a mentir. La verdad que es... am, no te sabría cómo explicar, pero es como que estás en un mundo paralelo que no es realmente Navidad, ¿no? Además, ese momento no estamos disfrutando mucho porque justo habíamos perdido en Houston contra Houston y viajamos directo de Houston a Hawái y nos costó, creo, el primer partido, no jugamos bien y ya fue como un poco empañó todo ese viaje, ya empezó a haber un poco de mala vibra y nos costó, la verdad. Además lo que decías, ¿no? Navidad en Hawái no es como, no cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, al final es una experiencia. Yo había estado ya en Hawái y la verdad que estoy enamorado de Hawái. En ese sentido lo disfruté porque además tenía ya amigos. Tengo un amigo que vivía ahí y pude estar con él y así, pero bueno, sí que es algo diferente porque, claro, estás ahí con la playa, sin nieve, sin nada, y bueno, pero bueno, es una experiencia también. Ujú. Y nada, Eric, ya por acabar, claro, ya vuelves aquí, ¿no? ¿Cómo fue, ¿no? La despedida de allí, volver aquí, volver a adaptarte? O sea,
cómo fue todo y sobre todo tu experiencia a nivel global, ¿cómo la valoras también, tanto profesional como personal, que me has dicho que evidentemente fue muy bueno? Sí, la vuelta fue, pues, yo tenía muchísimas ganas ya de jugar, porque después de todo esto dijo, yo ya quería solo graduarme y volver, la verdad. Quería ya terminar, estaba ya con mis últimas clases, quería terminar y empezar a jugar ya, ¿no? Y en ese sentido, pues, fue un poco frustrante, como hemos dicho, porque no pienso que haya demostrado nada en la universidad, no creo que haya podido ayudar demasiado cuando creo que podía al menos haber ayudado al equipo, ¿no? Y eso es como jugador es frustrante no poder estar ahí ayudando a tus compañeros. Y ya digo, la transición fue esta, ¿no? De volver aquí, recuperarme a todo el verano centrado en poner bien el pie, de que se pusiera ya en forma, que al final, pues, no es lo mismo, ¿no? Hacer tu rehabilitación que jugar. Y nada, como experiencia global, si tengo que resumir con 4 palabras mi experiencia, la verdad que fue mon- aprendí muchísimo, no solo de baloncesto, sino a nivel personal. Y creo que a nivel de vida me ha aportado muchísimo, ¿no? Creo que soy el jugador que soy ahora en parte por todo lo que me ha pasado. Y ya te digo, no me considero un desafortunado y mucho menos, porque al final las lesiones pasan en Estados Unidos, en España y en la China, ¿no? Y Mm. como jugador no puedes controlar estas cosas, solo lo que puedes hacer es pues, seguir trabajando y es lo que he aprendido muchísimo, ¿no? De sobreponerme de esos problemas y sobre todo también entender que los jugadores a veces nos identificamos solo como jugadores y no es así, ¿no? Yo cuando estaba lesionado, que no podía viajar, descubrí un poco más de mí eh, que tal vez no tenía tan desarrollado, ¿no? Y creo que era algo importante también que me ayuda muchísimo a ser como soy ahora. Así que la experiencia, la verdad que muy contento. Está claro que sabiendo todo lo que ha pasado cambiaría cosas, pero en ese momento pues no puedes saber lo que va a pasar, ¿no? Pero nada, yo como experiencia es algo que recordaré siempre. El estado de Texas, que es donde he pasado pues 4 o 5 años, es un sitio que recordaré siempre y que, bueno, visitamos mucho porque tenemos muchos amigos y ya te digo, la experiencia de poder volver con un título universitario también es algo que, bueno, me ayudará en toda la vida, está claro. Ya, la pregunta es algo obvia, pero claro, te lo tengo que hacer, Eric. ¿Tú recomendarías a la gente a día de hoy? Vamos a obviar todo el tema del dinero, o sea, porque al final la gente fan de la NCA no solo es el dinero en esta vida. ¿Te recomendarías la experiencia para jugadores, no? Como decías antes, gente que me pregunta de tal cual, la experiencia de ir allí. Yo siempre lo que digo es que depende. O sea, al final, por ejemplo, ah, en mi situación, la que estaba en el Barça, sé que no es la situación de todo el mundo, ¿no? Pero en la situación de que estamos en algunos clubes ACB, depende. Por ejemplo, yo creo que perdona, equipos o canteras que hacen un trabajo muy, muy bueno y que son chapo con lo que hacen, ¿no? Pues el más claro es la Peña, ¿no? Yo creo que lo que hace la Peña no hace ningún otro equipo en ACB. Está claro que, por ejemplo, Madrid, Zaragoza sacan muchos jugadores, incluso Valencia, pero ya te digo, depende de la situación en la que esté el equipo, porque si puedes crecer en tu cantera y en ese sentido ya coger ese carril de profesional también te va a ayudar muchísimo. Y está claro que ahora con el dinero y todo lo que hay es un tema aparte, ¿no? Que nos daría para otro podcast, yo creo, pero ah, yo la necesidad que viví era un poco esa, ¿no? Que depende también del jugador y dónde estés. O sea, al final es lo que hablamos. Si, por ejemplo, de Darrea, ¿no? En Valencia, yo creo que se siente querido, ve la opción de jugar profesional, la opción de la selección está ahí, ¿sabes? Yo creo que es un buen sitio para él en ese sentido y no iría solo para ir a NCA porque es un ambiente diferente. Si tienes un ambiente a tu alrededor que puedes crecer, que puedes jugar, que el otro día jugó contra Tenerife, que está jugando en ACB, es un muy buen ambiente, ¿no? Pues hay que pensárselo bien, no es nada fácil y yo entiendo que yo el primero tuve muchísimos problemas y eso sin el dinero, ¿no? Pero incluso ahora con todo en IAL y todo, es muy difícil, digo. Y para mí sí sería que depende del jugador. Totalmente, Eric. Me gusta que me digas esto porque, claro, ahora la tendencia, ¿no? Es decir, no, con el dinero, con no sé qué, con no sé más, claro, ¿quién no iría?
Claro, a mí me lo preguntaban el otro día en una radio aquí en Valencia y hablaba justo lo que tú decías, de Sergio de la Rea, ¿no? Al final, a Sergio le venden un proyecto aquí donde va a ser importante, va a tener sus minutos y se queda. ¿Irse allí sería mejor? Pues depende, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Del sitio donde caigas, del equipo que tenga en ese momento, que no te trastoque una lesión. O sea, pueden ser tan diferentes las experiencias de los españoles allí, incluso en el mismo equipo, ¿no? Que al final el hecho de decir, no, por cobrar allí tiene que ser mejor ir a la NCA y si no juega la NCA es una, y no digo un adjetivo, tampoco, ¿no? O sea, hay que valorar uno por uno, caso por caso, porque claro, ¿no? La tendencia es de decir, no, que vaya todo el mundo, y luego nos vemos casos, ¿no? Que por lo que sea, por la universidad donde van, pues tiene su entrenador, o tiene su historia, o tiene gente que de repente parecía que nadie contaba con ellos y dan ese breakout season y ese año casualmente están a tope y te quitan minutos. Sí que es verdad que yo pienso que cada caso hay que tomarlo diferente porque hay muchas cosas para valorar y a lo mejor el no jugar minutos solo ni es tan malo, ni el hecho de otras cosas son tan buenas. Claro, como has dicho, ¿no? Yo creo que lo has resumido muy bien y como estamos hablando, al final cada caso es un mundo y también, pues, como has dicho, en Valencia, por ejemplo, hay muy buenas instalaciones, un buen proyecto, un muy buen entrenador, una ciudad muy, muy top. Que al final hay gente que te puedes ir y terminas por ejemplo, Valpo, ¿no? En Indiana, en una ciudad Mm. pequeña, que hace frío, al final también la vida se echa de menos, que no es fácil, ya te digo. Por eso la decisión de irte o no, no debería ser solo por el dinero, aunque entiendo que tanto dinero es muy difícil decir que no. Y al final también los jugadores queremos, nuestra carrera es corta, eso lo entiendo y no se puede decir nada porque al final pues los jugadores también trabajamos, ¿no? Pero cada caso depende y es un mundo. Porque si estás en un sitio que te quieren, que ven tu proyección y lo que puedes aportar, pues muy bueno. Y además, pues por ejemplo, el caso de Sergio, ¿no? Que puede jugar en Euroliga, o no sé qué va a hacer el Valencia, pero sea Euroliga, Eurocup, que es competición muy, muy top, ya está rodeado también de un network no sé, que ya también creces mucho. A competir con jugadores profesionales de Euroliga y vivir esa vida también te ayuda mucho. Así que ojalá pudiera ser más útil para la gente que piensa o puede o quiere ir, pero al final cada caso es un mundo. Eso es. Y mira, Eri, por quitar esto, se me acaba de venir a la cabeza una cosa, que no sé si es un falso mito o no, pero antiguamente, ahora no, porque claro, vienen ellos a ver cada vez más, los americanos, más partidos de selección y los jugadores NCAA van más a la selección. Pero antiguamente, ¿no? Parecía, ¿no? Que uno de los hándicaps de ir allí era, ¿no? Que ibas allí y no jugabas con la selección. En tu caso, tú sí que jugaste estando allí. O sea, ¿tú te sentías realmente que estabas allí, pero desde aquí se te seguía teniendo en cuenta, se te seguía viendo y demás? ¿O era como decir, vale, me voy allí y ya no se acordarán de mí y demás? ¿Te refieres a categorías inferiores o la absoluta que estamos Inferiores, ahora? inferiores, sí, inferiores por edad también, entiendo, pero al final, Sí, 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 pues más o claro. menos. No, yo la verdad que en ese sentido siempre me he sentido, o sea, querido por la selección. Con eso no me he sentido apartado. Sí que es verdad que yo tuve la mala suerte de que mi europeo de sub-18 se canceló y porque era en Turquía que hubo pues el estado en ese momento de Turquía era, bueno, problemático. Y lo jugaron en invierno, que yo estaba en Estados Unidos y no lo pude jugar, ¿no? Pero en todo momento estuve en contacto en el equipo, en vídeos y en estas cosas, y me sentía muy unido al grupo, ¿no? Pero bueno, también, pues, para un poco más de perspectiva también, el hecho de volver después tampoco es tan fácil siempre, ¿no? O sea, Sí. porque la gente de aquí tampoco te ha visto compitiendo con el nivel europeo y tampoco aún hay esa incertidumbre de qué nivel realmente hay en la NCAA y en Europa y bueno, pues ya tengo mil casos, incluido el mío, ¿eh? Pero Francis o Jaume, que Ramón Vilá, que hemos ido a LEP primero para después estar en ACB ahora, pero bueno, que tampoco la transición va a ser muy fácil, bueno, que también es algo que hay que pensar, ¿no? Digo, esto daría para hablarlo 1000 horas, ¿no? Pero bueno, esa también es un poco la situación ahora mismo. Bueno, hablando de horas, creo que ya te estoy robando demasiado tiempo, Eri, llevamos casi una hora. Creo Nada, que por tranquilo. desgracia me lo he pasado como un enano, no te voy a mentir, hablando esto contigo. Mil gracias por pasarte por el canal. No, un placer.
Mil gracias también a Río Breogán por las facilidades, ¿no? Yo te escribí enseguida, tal, perfecto, mil gracias. Y creo que ahora que es el momento, ¿no? De fomentar la NCA, ¿no? Que parece que es una competición que está ahí, siempre ha estado ahí, pero solo se ve el Madness, solo se ven jugadores españoles y demás. Es el momento de darle el empujón y a ver si podemos dárselo en el canal. Así que nada, Eric, mil gracias de verdad por pasarte por esta charla. Te espero el viernes, espero aquí en Valencia, en persona. Perfecto, sí. Gracias Y por nada, invitarme también. nada, gracias a ti siempre. Nada, y a la gente recordarle que esto sigue. La gente que me paga, bueno, me paga a mí y al canal, ese 0,99 por estar suscrito para apoyar el canal, lo podrá ver esta noche. La gente que no paga, no, lo vamos a hacer mucho como es Eric, le vamos a subir esta semana en función. Te cuento, Eric, más que nada es que voy loco porque con el calendario que tenemos, si se compromete un jugador español, hacemos como el debate, ¿no? De, vale, va Guille del Pino al Maryland, vamos a ver Maryland, cómo está, cómo no está, cómo puede encajar, cómo más. Estamos con el coaching capsule, estamos con el draft que se acerca. El tema de los europeos y demás es un poco una locura. Entonces, la gente que no, no sé decirnos cuándo va a subir esto, o sea, si ya ha jugado Eric contra Valencia, que espero que no me echéis de locos, pero nada, esta semana lo subimos, así que nada, lo he dicho. Perfecto. Eric, mil gracias por pasarte. Y nada, a la gente que nos ve por primera vez, fans de Eric y demás, de Girona, de Río Bregán, de toda la gente que quiere a Eric, que es mucha, somos Collective System, estamos aquí para traer la NCA día a día, así que nada. Sugerirnos cosas si queréis. Si tenéis preguntas para Eric, enviárnoslas, se las intentaremos, se las haré llegar el viernes yo en persona, que me las conteste. Y nada, lo dicho, seguir disfrutando de la NCA en Collective System. Mil gracias por estar ahí, un saludo.